Buenos días. Vamos a avanzar con la última parte de la materia, que es sistema secuencial. Hasta ahora vinimos viendo todo lo que es combinacional. Pasa algo a la entrada y la salida acciona acorde a los cambios de la entrada. Tenemos variables dependientes y variables independientes. Ahora vamos a empezar a ver sistemas secuenciales. Los objetivos que nos vamos a poner primero es definir qué son los sistemas secuenciales. Vamos a presentar varios ejemplos, así nos queda claro. Vamos a definir sistemas secuenciales sincrónicos y asincrónicos. Vamos a ver la diferencia que hay. Y vamos a ver que a los sistemas secuenciales los vamos a definir con un modelo matemático. Vamos a ver si se trata la quíntupla. Y vamos a dividir dos representaciones distintas. Una que ha planteado Mili y otra que ha planteado Moore. Estamos para el sistema secuencial. Pero es un modelo matemático, eso es lo que es importante. O sea, se define como un modelo matemático con cinco ítems. Vamos a aprender a modelizar sistemas secuenciales sincrónicos según estos dos modelos, de Mili y de Moore. Vamos a ver cuándo son dos máquinas equivalentes y vamos a ver cómo convertir una máquina de Mili a una máquina de Moore. Esos serían los objetivos que nos propondríamos el día de hoy. Lo que vimos hasta ahora es sistemas combinacionales. Acuérdense, una combinación lineal, donde teníamos variables independientes, que eran las entradas, provenientes de sensores de algún dispositivo, que cambiaban libremente. Y según ese comportamiento, las salidas se comportaban. Entonces, un cambio a la entrada, un cambio a la salida, ya me estaba de verdad el mapa de Carnot, cualquier representación booleana, y veamos cómo se iban comportando esas salidas. Entradas actuales, la salida es función de las entradas actuales. El sistema combinacional varía en que externamente es igual, ¿no? Tenemos entradas y salidas en una caja estándar. ¿En qué va a cambiar? Que ahora la salida no depende solo de las entradas actuales, también depende de las entradas anteriores. ¿Cómo se han comportado esas entradas? O de dónde viene para ver qué va a tener a la salida. Entonces, internamente, vamos a tener situaciones distintas de la máquina, que según cómo se comporten las entradas, de dónde vienen y a dónde van a ir. Entonces, tenemos entradas actuales, pero también tenemos que analizar de dónde vinieron esas entradas, qué camino recorrieron. Entonces, los sistemas secuenciales, entrada actual, salida actual, y la salida depende tanto de la entrada actual como de la entrada anterior. Las entradas anteriores, todo eso voy guardando en estados internos. Estamos en situaciones internas que le vamos a llamar S, state. Estamos entonces, la salida es función de la entrada actual y del estado actual. Ahora, como estamos hablando de actual y de anterior, tenemos que tener en cuenta el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, U va a ser un instante de tiempo. El uésimo es instante de tiempo. ¿Estamos? Ahora, si estamos hablando de tiempo, ¿por qué le llamamos U y no le llamamos T? Yo lo que decía T. De física 1 vemos que el tiempo es T. ¿La pregunta? Claro. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué es U y no T? ¿En qué cambia este tiempo con el tiempo de física? ¿Cómo eran las variables físicas? Tienen el tiempo, ¿no es cierto? Y ahora Pasado, presente y antes anterior. también, pasado, presente y futuro. O sea, son Yo tengo discretas. pasado, bien, pasado. Son discretas ahora. Ahora son discretas. Tenemos tres tipos de tiempo, por así decirlo. Son discretos. ¿Estamos?
Antes eran continuas, de 2 puntos infinitos. Ahora es discreta, el uésimo instante de tiempo. 1, 2, 3, 4, en el medio no hay nada. ¿Estamos? Acuérdense en que estamos en digital. Entonces, U menos 1, momento anterior, el U momento actual, U más 1, momento posterior. ¿Se entiende? ¿Se entiende que U es el uésimo instante de tiempo? Supongamos que tenemos este ejemplo, para entender bien de qué hablamos. Determinar la lógica de encendido o apagado del relé mediante la activación y desactivación de pulsadores. De activación y pulsadores es AIP. ¿Saben cómo funciona un relé, no es cierto? ¿Ya vieron? ¿No se acuerdan? No, tenemos un relé. El relé tiene una bobina y tiene un contacto mecánico. Cuando circula corriente por esa bobina, genera un campo y hace que se peguen los contactos. ¿Se acuerdan? Cuando se suelte la energía, se borra el campo y se abren los contactos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo funciona un relé o más o menos? Sí. Entonces, es una bobina, electroimán, perfecto, que pega un contacto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que se active o desactive, que se enclave una bobina, básicamente. Entonces, ¿cómo se la conecta? Se pone la bobina a esa bobina. Se le pone un contacto. Normalmente abierto y para cerrarlo, normalmente cerrado. Este es de arranque y este es de parada. ¿Estamos? Cuando ustedes cierran esta llave, esta bobina se energiza. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la sueltan a este pulsador, se desenergiza y se cierra. Si nosotros a esto le ponemos el contacto de la bobina, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando cierre la llave esta, cuando pulse arranque, se energiza. Esta llave se cierra, ¿no es cierto? Se pega. Como esta llave se ha pegado, circula por acá, y por más que suelte, sigue el camino de la corriente por acá. Entonces, por más que yo suelte el botón esto va a seguir ¿hasta cuándo? El que accione el normalmente cerrado. Normalmente se la represión es parada, que va a cortar, ahí se va a abrir y no se va a volver a cerrar hasta que venga lo otro. ¿Estamos? Entonces, si nosotros tenemos AP y tenemos cuando está energizado el relé, cuando está pegado el contacto, A y P pueden valer 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. El 1 es presionar. En el normal abierto, presionar implica que se cierra, y en el normal cerrado, presionar implica que se abre. ¿Se entiende? O sea, esto normalmente está cerrado, cuando lo presiono se abre. Ahora, si nosotros presionamos P, indistinto de cualquier cosa, la salida va a ser 0. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque acá no va a circular la corriente, entonces cada vez que P esté presionado, la salida va a ser 0. ¿No es que P está normalmente Cerrado. cerrado? Entonces si presiono se va a abrir. Se abre. Ah, claro, sí. Ahora, si está P sin presionar y presiono A, conduce la bobina. Entonces, vamos a tener un 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa si A y P no están presionando? Depende si ya estaba cerrado o no. Parece que salida era 1, 0 antes. ¿Todos lo ven? Porque si está todo sin presionar, depende de dónde venía P para saber qué es lo que pasa. Entonces va a ser 0, 1 según el valor que tenga esto. Entonces, la salida ya no tiene un valor actual definido, ya depende de dónde venía. ¿Todos ven eso? Eso sería el CD, ¿no? ¿Cómo estaba cerca? Claro, el contacto de la bobina. Profe, ¿me podría explicar de vuelta eso o no también? ¿Cuál valor? La última, que depende de dónde venir. Claro, si usted presiona y esto está energizado, acá circula corriente, este contacto se pega. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, suelta A, no sé, este contacto queda pegado. Entonces, la bobina circularía corriente. Si viene de que se la ha presionado.
Si usted ha presionado P y no presiona A, esto va a estar cerrado. Entonces puede valer 1 o 0 según qué se presionó antes. ¿Se entiende? Sí. Entonces, básicamente, esto sería el circuito. Entonces, esto sería 1 con A, P negado. ¿Estamos de acuerdo? O cuando está presionado, cuando está energizado R y no se presiona P. ¿Lo ven? O sea, cuando este está energizado, cuando R vale 1 y no está presionado P. Pero esto aquí es igual a R. ¿Estamos? Entonces estamos viendo que hay memoria porque hay una realimentación. R está de los dos lados. ¿Entienden más o menos lo de la parte del visor? Atención, porque el último término estaría también el valor que estaría tomando la. Porque una vez que esté energizado no te importa cuánto vale A. O sea, vos sabés que va a ser 1, sí o sí, cuando A esté presionado y P no esté presionado. Porque ahí se va el circuito. Si vos presionás P, es siempre 0. Y después, dependiendo de qué valor tenía R, es si R va a ser 1 o no. Si no, pues presionas P. Bueno, esto es el contacto de la bobina. Cuando se energiza se enciende la lámpara, significa eso. Entonces, AP 0 no pulsado, AP 1 pulsado, R igual a 1 bobina excitada, R igual a 0 bobina no excitada. El valor depende de A y P antes. Y este sería, sacando factor común P negado, el valor que toma R. Y ahí se realimenta. ¿Estamos? Entonces se ve más claro en este diagrama de compuertas cómo es la realimentación. Todos los circuitos con memoria tienen realimentación. ¿Está más o menos claro el tema de la memoria con este ejemplo del relé? O sea que no importa yo el estado actual, no importa de dónde viene. Hoy es tan lindo el tema este. Entonces, sistemas secuenciales se dividen en sincrónicos o asincrónicos. Asincrónico es un sistema que tiene las entradas, las salidas, pero cambian a medida que va cambiando las entradas, ¿entiendes? O sea, cambian las entradas y cambian las salidas, dependiendo del estado actual y todo lo demás que ya vimos. El sincrónico le agrega una señal de sincronismo, que es un clock. Un clock es una señal periódica en el tiempo. ¿Estamos? Entonces lo que hace es decirme cuándo voy a leer las entradas para accionar las salidas. ¿Estamos? Entonces me dice cada cierto instante voy a leer. Lo que trato es no perder información en ese lapso de lectura. Pero ahí me preguntan, ¿vamos a leer en el flanco ascendente de la señal o descendente de la señal? ¿Qué? ¿Asciende cuándo? Cuando va de 0 a 1. Entonces, si tomo los flancos ascendentes, solamente va a leer en esos instantes de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? O sea, me va a leer las entradas solo cuando la señal vaya de 0 a 1. Ese es flanco ascendente del reloj. Cuando se lo especifica así en el circuito, cuando está así es que habla de flanco ascendente. Si está así representado, es que habla de flanco descendente. Que va a hacer la lectura cuando el reloj vaya de 1 a 0. Entonces, ve en los instantes de tiempo, en el U-1, en el U, en el U más 1. Nosotros vamos a ver sistemas secuenciales sincrónicos. Vamos a presentar elementos de memoria asincrónicos, pero vamos a usar mayormente los sincrónicos. Bien, como para representar los sistemas secuenciales sincrónicos, o para modelarlo, vamos a usar un método matemático. Vamos a usar un modelo matemático. Y ese modelo matemático puede ser representado por dos personas, medio jóvenes ahora, Milly y Moore.
Ellos se dedicaban al automatismo en el año 1925 más o menos, a representar este modelo matemático para poder hacer autómatas. ¿Qué es lo que dice? Ese modelo matemático está definido por 5 elementos. Por eso le va a llamar una quíntupla. La quíntupla, el primer elemento es el alfabeto de entrada. Ya no habla de entradas. Antes nosotros decíamos, tengo las entradas A, B, C y D, y en base a eso analizamos todo. Él habla de alfabeto de entrada, que le llama X. El alfabeto de entrada es el conjunto de todos los valores posibles que podemos tener a la entrada. ¿Se entiende? No el conjunto de todos los valores posibles. Antes hacía una tabla de verdad como monito y ponía todas las entradas y de ahí iba analizando. Ahora él me dice, vos solo analizame las entradas posibles que yo tengo. Por ejemplo, vamos, creo que el más claro visual es este. Tenemos un tanque, una cisterna que tiene fluido. Entonces, ¿qué valores posibles puede tener este sistema? Que A y B no toquen contacto con el líquido. O B negado A. O que estén los dos. Estamos son todos los valores posibles a la entrada. No es posible que A valga 0 y B valga 1. Por eso, el alfabeto de entrada es el conjunto de los valores posibles a la entrada. De las combinaciones posibles, no son las entradas. ¿Estamos? El alfabeto de salida, lo mismo. Es el conjunto de valores posibles a la salida. ¿Estamos? Es importante que se acuerden el conjunto de valores posibles a la entrada y a la salida. No cables de entrada y cables de salida, eso es otra cosa. De ahí define el alfabeto, el conjunto de estados. El conjunto de estados son las situaciones internas que va a tener la máquina. ¿Cómo se va a mover? Pero es algo interno. ¿Estamos? No son entradas o salidas externas. Son como las señales, como queremos guardar una bandera. ¿Estamos? Son situaciones en las que se encuentra la máquina. Entonces, en esta situación, cuando venga esta entrada, ¿dónde me voy a ir? Y ahí se va moviendo la máquina. Y ahí tenemos la función del estado siguiente. Porque si nosotros tenemos, estamos hablando de instantes de tiempo, yo tengo que saber cuál es mi estado actual y cuál es mi estado siguiente. Por eso va a definir este modelo matemático el estado siguiente, el S sub 1 más 1. Esto va a ser función del estado en el que se encuentre y de la entrada que tenga. ¿Estamos? O sea, yo estoy en una situación interna ahora. ¿A cuál situación voy a ir después? Va a depender de a dónde me encuentro parado y qué estímulo tengo de entrada. ¿Se entiende? ¿Qué condición de entrada sale? Por ejemplo, hagamos un ejemplo concreto. Estamos en un asado 3 de la mañana. Entonces la situación es el asado 3 de la mañana. Y el estímulo es vamos a Veracruz. Es probable que termine en Veracruz por la situación, pero si a mí me agarra en misa, un domingo a las 8 de la noche, me dicen vamos a Veracruz, es imposible. ¿Se entiende? Entonces, la situación en la que yo estoy, la entrada es la misma. Vamos a Veracruz. La salida depende de en qué situación me encuentre. ¿Se entiende más o menos? Es más, creo que el cumpleaños se mueve, vos decimos que ahora. Depende en qué situación nos encuentre. ¿Se entiende hasta ahora la quíntupla? La otra, el otro elemento, no importa el orden, ¿no? Porque todo este es un modelo matemático, es la función de salida. La función de salida, y aquí es donde se pelean Milli de Moore. Los 4 elementos anteriores lo definen de la misma manera los dos. En un caso, la función depende del estado y de la entrada. Y en el otro caso, la función solo depende del estado. ¿Estamos? En este caso,
lo define Mili y a este caso lo define Moore. O sea, la diferencia entre estos dos modelos, Mili y Moore, es específicamente la función de salida. Los otros elementos se definen de la misma manera, solo va a cambiar la función de salida, que en un caso la salida depende del estado y la entrada que ingrese, y en el otro caso la salida depende solo del estado en el que se encuentra. Para representar esto, hay dos tipos de representación. Está lo que se va a llamar diagrama de transiciones, que es un diagramita que muestra las transiciones según las entradas y los estados en los que se encuentran. Y tenemos la tabla de transiciones, que es una tablita. La diferencia es que uno representa en un diagrama y en una tabla. Siempre se representa el todo de esto, pero puede ser tanto en diagrama como en tabla. Entonces, los estados son circulitos, así se definen los estados. Adentro va su nombre, pueden llamar el nombre que ustedes quieran, E de estado, S de estado, P de Pedro, J de Juana, como ustedes le quieran llamar, pueden poner el nombre, son situaciones internas, ¿estamos? En Mili, si yo estoy en el estado SU, ahí vamos a poner una flechita que salga, que va a llamar divergencia. No importa el nombre, pero una flechita que salga. Entonces, ¿qué me va a sacar de esta entrada? Y bueno, puede venir la entrada X sub U barra salida U. ¿Estamos? Yo estoy en el estado SU. Cuando venga la entrada X, si viene A negado, B negado, que la salida sea abrir un grifo, encender una bomba. ¿Estamos? Entonces, estado, entrada, salida. A este estado, ¿qué es lo que tienen que ver? Que ese estado tenga tantas flechitas que salgan o tantas divergencias como elementos tengan alfabeto de entrada. Es decir, la flechita de entrada tiene 3 elementos o 3 condiciones posibles de entrada. Yo tengo que tener acá 3 flechitas que salgan. Yo en cada estado tengo que analizar cada flechita que salga. No importa si es realizable o no físicamente, porque esto es un modelo matemático. Puede darse un caso que no sea posible físicamente, que en un estado que esté todo vacío, el golpe pasa a estar todo lleno, sin pasar por el intermedio, ¿se entiende? Pero yo a este estado tengo que sí o sí analizar las 3 condiciones. Tengo que analizar qué es lo que pasa si el tanque está vacío y viene A negado, B negado. Bueno, prendo la bomba. ¿Estamos? ¿Qué es lo que pasa si viene AB negado? Si viene AB negado, bueno, acá prendo 2 bombas. Acá prendo una sola. ¿Qué es lo que pasa si está en un estado que está todo vacío? Viene AB. Físicamente no es posible. ¿Lo entienden? Entonces quiero que nos dimensionemos que la situación es que está vacío el tanque. Entonces viene, está vacío, prende las 2 bombas. Se llena un poquito, prende una sola. Se llenó de golpe. Y no, físicamente es imposible. Salvo que aparezca Goku y teletransporte la materia y no pase por estado intermedio, ¿se entiende? Pero lo mismo la tengo que analizar, porque es un modelo matemático. Entonces, en ese modelo, yo voy a decir, bueno, apagar las 2 bombas. Nunca va a pasar en la realidad. Pero tengo que analizar por ser un modelo matemático y formar parte de mi conjunto de entrada, de elementos de entrada. ¿Me van siguiendo más o menos la idea con la memoria? Entonces, Mili lo define así. ¿Qué es lo que hace Moore? Moore dice, mi estado, mi salida, solo depende del estado. No me importa qué entrada tenga. Entonces, él dentro del estado, le va a poner la salida. Él va a decir, yo estoy en un estado en el que está todo vacío. Como está todo vacío, prende las 2 bombas. Siempre que esté en este estado, las 2 bombas están prendidas. Acá no, estoy en este estado. Si pasa esto, prende las 2 bombas. Si pasa esto, prende una.
Sí, pasa esto, prende las dos. Y ahí lo analiza. Si estoy en el estado, está todo vacío, las dos bombas prendidas, ¿qué puede pasar? Que la entrada siga leyendo A negado, B negado. Porque todo esto son realidades físicas. Estamos en un tanque que estos son sensores que están leyendo. Viene el reloj. ¿Y qué lees? Sigue bajo el nivel. Entonces, quédate en este estado. Si viene A negado, B negado. ¿Se entiende? Entonces se va a quedar en ese estado hasta que en la entrada el nivel ascienda por A y va a decir, bueno, viene A, B negado. Y hay un estado 2 donde prendo una sola bomba. Siempre que esté en este estado está esa bomba sola prendida. Ahora, si viene AB, voy a ir a un estado 3 donde está todo apagado. ¿Se entiende la diferencia entre las representaciones? Los dos modelan sistemas secuenciales, pero este lo modela con la premisa de que la salida depende del estado en el que me encuentre de la entrada. Este modela con la premisa de que la salida depende solo del estado. Y me voy moviendo con las entradas según el estado. Y vean la diferencia de entradas. Que la entrada, según el estado, es a dónde voy a ir. ¿Cómo me está moviendo? Esto es lo que llamamos un diagrama de transición. La tabla de transiciones, ¿qué es lo que hace? Maneja la misma información. Nada más que en lugar de representarlo. Yo hay cosas que no escribo, pero las voy diciendo. Se entiende el alfabeto de entrada, ¿no? El alfabeto de entrada, en este caso, es A negado, B negado, AB negado, AB. Mi alfabeto de salida, en este caso es 1, 1, 0, 1, 0, 0. Las dos bombas apagadas, una prendida y las dos prendidas. Y mi conjunto de estado, eso hay que ver cuando se termina la máquina por lo general, cuál es el alfabeto de mi conjunto de estado. Porque en lo personal, siempre me fue más simple irme con los estados y ver cómo queda la máquina que pensarla muy abstracto al principio. Entonces uno plantea un estado, lo va desarrollando la consigna y una vez que ha terminado recién pone los conjuntos de estados. Si ustedes tienen la abstracción para verla de entrada de la máquina, pueden hacerlo al revés. Entonces, esto es lo que vamos a llamar diagrama de transición. La tabla, ¿qué es lo que hace? Y me tiene que dar la misma información. Me tiene que decir ¿cuáles son mis estados actuales? ¿Cuáles son mis conjuntos de estados? Entonces acá vamos a tener S0, S1, Pepe, Juana, Rosa. Esos son nombres que le ponemos nosotros. ¿Estamos? Y tiene que decir, estos estados, la definición, acuérdense, tenía que llegar a S, U más 1 y a Z, U. Entonces, obviamente, voy a tener que tener una columna que me diga cómo se comporta este estado después. Y tengo que tener otra columna que me diga cómo se va a comportar la salida. Pero ¿cómo se van a comportar en función a qué? Y a las entradas. ¿Se entiende? Entonces, acá vamos a tener A negado, B negado, AB negado, AB. Y la salida también, cómo se comporta con AB negado y con A negado, B negado. Como esta salida está dependiendo de las entradas, esta tabla de transición va a ser un modelo 1000. TDT 1000. Cuando la salida S sub a 1 se define igual para milimol, ¿se acuerdan? Cuando la salida solamente dependa de ZU, hacemos. ¿Estamos? Para no repetir todo esto, lo puse ahí. Se entiende que es cortar esto y traerlo por acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve la tabla? Dice, estoy en el estado S0. Es mi estado actual. Si viene A negado, B negado, me voy a ir
a S2. Me voy a ir a S2. ¿Y cuál va a ser mi salida? 1, 1. Estoy en el estado S0 y viene A negado, viene A, B negado, mi salida es 0, 1. Y me voy a ir a un estado S3, por decir algo. Y si estoy... Acá me llaman. Estoy en estado S0. Y viene AB, mi salida es 0, 0, y voy a S3. ¿Estamos? ¿Entienden cómo leer el diagrama? Después me voy a parar en este estado. En este estado tengo que tener 3 flechitas que salgan. Después me paro acá. Y así completan todo. ¿Lo ven? Moore, ¿qué es lo que dice? Moore dice, yo estoy en el estado S0 y mi salida es 1, 1. Estoy en el estado S1, bueno, y mi salida es 0, 1. Estoy en el estado S4 y mi salida es 0, 0. Ya no me importa qué valor toma la entrada. Me dice, vos siempre que estés en este estado, tu salida es esa. Distinto acá, estoy en este estado, si mi entrada es alfa, mi salida es gamma. Si mi entrada es beta, mi salida es tal. ¿Se entiende? Entonces así estamos representando la tabla de transición con mili o con Moore. ¿Hay alguna que sea correcta en sí o son las dos correctas? Depende del caso en el que estén, digamos, de la tabla, si hacemos con vídeo, como... Pues el diagrama que usted decida hacer el... O sea, cualquiera de las dos sería correcta. Claro. Usted presenta una situación y el modelo con el que represente puede ser mili o Moore. No, parece que capaz no tiene que ver con el caso particular. Mayormente puede ser, porque hay veces que mili va a usar menos estados que Moore. Bien. Entonces, alfabeto de entrada, alfabeto de salida, globo. Alfabeto de entrada, conjunto de todos los valores posibles que pueden tomar la entrada. Alfabeto de salida es el conjunto de todos los valores posibles que pueden tomar la salida. Y les repito, valores posibles a la entrada, no son las líneas de entrada. No es poner A, B, 0, 1, es las combinaciones que tenemos los valores de entrada y de esas combinaciones, las posibles. Conjunto de estados, todas las situaciones internas que puede tomar el sistema secuencial sincrónico, la función del estado siguiente, el S sub U más 1, que es función de la entrada actual y del estado actual, XU y SU, la función de salida, que puede ser, según sea mili o Moore, la mili depende de la entrada y del estado, y el Moore solo del estado. Y esto se representa con el diagrama de transición o con la tabla de transición. Bien, existe una tabla de transición y un diagrama de transición, tanto para un modelo mili como un modelo Moore. Este es básicamente lo que hemos visto, pero acá pone iésimo y la entrada J y cómo se representa. Este es el mili, porque del estado me saca la entrada y la salida está dependiendo, ZJ está dependiendo del estado y de la entrada. En Moore, ZJ o ZI solo depende del estado de la entrada. Ahí está la diferencia entre las tablas de transiciones. El S sub U más 1 es igual, porque depende de la entrada y del estado. Depende de la entrada y depende del estado. En Moore la salida solo depende del estado, por eso la salida solo depende, no depende de la entrada, y en mili sí depende de la entrada. Bien, modelar según Mili y Moore la lógica de encendido y apagado del relé mediante la manipulación de los pulsadores. ¿Estamos? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se animan a hacerlo? Lo hagamos juntos y después hacen lo ustedes. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es mi alfabeto de entrada?
hay P. Serían las combinaciones Bien. posibles. Las combinaciones posibles de las entradas. Son todas menos ¿Cuál? A negado, P negado. Entonces, esta manera. A negado, P negado. O, A negado, pues. esto puede ser. O, A negado, P. Acá pueden ser todos. puede ser todo. O, a P. Con presión todas acá. Esas son mis combinaciones posibles de las entradas. Alfabeto de salida. R negado. R negado. ¿Que revés está energizado o no? Alfabeto de salida. R o R negado. Y conjunto de estado ya lo vemos. ¿Estamos? Entonces, hemos dicho que la memoria estaba dependiendo de cómo se encontraba la bobina. ¿Se acuerdan si estaba energizado o no para saber qué va a pasar con las entradas? Entonces vamos a suponer que no esté energizada la bobina, no bobina. Eso lo decimos nosotros. ¿Qué cosa? Sí. ¿Qué caso tomamos como base? No, creo que te está dando la memoria. Ahora que te interesa saber qué es lo que tenés que recordar para saber a dónde va a ir. No, Pero ya, tenés que pero identificar nosotros la memoria. podemos, en el primer caso, podemos decir si está energizado o no. Sí, bueno, que pongamos que está energizado la bobina. Pues somos anarquistas. Ahí está. Estamos con la bobina energizada, ¿estamos? Ahora, está la bobina energizada. Empezamos. ¿Qué puede pasar? Que no presione A y no presione P. Si no presiono nada, ¿qué pasa con la bobina energizada? Porque da igual. Va a quedar igual. Entonces, si no presiono A, esto se llama autolazo, se queda ahí. Si no presiono P, y la salida, ¿cuál va a ser? R, porque sigue energizada la bobina. ¿Estamos? ¿Qué más puede pasar? Que presione A y no presione P. Se mantiene energizada. No se hace otra flechita. Se pone O, AP negado, y sigue estando E. ¿Y qué pasa si viene A negado P? Si no presiono A y presiono P. Se va a abrir el contacto referente. Entonces, voy a tener que ir a otro estado que me diga ya no está energizada la bobina. Que se acuerde. ¿Se entiende? Entonces, esto es cuando presione A negado P y la salida pasa a ser R negado. ¿Se entiende? ¿Por qué queda como que bobina negada? Porque se abrió, se abrió. ¿Se entiende? O sea, ya tengo que acordarme que la bobina no está energizada. Porque si me quedaría acá, quedaría como que está energizada. Entonces digo, no, ya se abrió la bobina. ¿Y qué pasa si viene AP? Si presiono los dos. Claro. Claro. Entonces también tengo que... Mira. ¿Estamos? Hace falta que pongamos P en vez de R, porque al final es lo mismo que la bobina se abre y el relé se abra. Es que en realidad, por eso, es una situación conectada. Puedes poner cualquier nombre. Pero ¿Entendés? no le puedo poner directamente un nombre de variable. Sí, si vos te identificás, no hay problema. Pero no va a ponerme un nombre, puedes tendrá que puede salir. No, ¿cómo sabés cuál es cuál? Más que en la identificación. ¿Se entiende? Vamos a poner Cavani si quieren y eso. Otro, porque yo penal de River. Profe, pero ahí nos lanzó el primer caso en el que ¿Sí? lo que estaba en la bobina estaba energizada, o sea, estaba energizada. Hay que analizar también el otro caso en el que no esté energizada. Estamos en eso. Entonces, ya estamos en este estado y hemos analizado las 4 condiciones del efecto de entrada, ¿ven? Hay 2 flechitas, pero se entiende que esta es 2 y estas son 2, ¿no? Que está al lado. Ahora me paro acá. Esta es
esta me llama EB negada. Esta me llama EB. Así más o menos. Estoy acá, que no esté energizada, esa es mi condición ahora, mi situación de la máquina. ¿Qué puede pasar? Que venga A negado, P negado. ¿Qué pasa en ese caso? Va a volver a ser mismo. Un botonazo con la salida que va a seguir negada. O AP negado. Presiono A y no presiono P. Se va a cerrar el contacto. Entonces tengo que decir que ya se energizó esto con E. O A negado P. Vamos a seguir acá. O AP. ¿Lo ven? ¿Entiende más o menos cómo ir? Entonces, una vez que hicimos esto, ya puedo decir que mi conjunto de estado es EB o estado B negado. ¿Lo ven? Entonces ya tengo alfabeto de entrada, alfabeto de salida, conjunto de estado, y tengo cómo se comporta la máquina en el diagrama de transición. ¿Cuál es mi estado? Y según dónde me encuentre, cómo se comporta la máquina. Este es el diagrama de transición. La tabla de transición, ¿cómo se hace así? Teníamos el uésimo estado, que pueden ser EB o EB negado. Como esto es mili, no importa si la salida va acá o acá, eso es indistinto, ¿no? Entonces, S, U más 1, Z sub U, y acá ponemos A negado, P negado, AP negado, A negado P y AP. Y como es mil, acá lo mismo. Ahora, estoy en el estado EB. Si viene A negado, P negado, me quedo en el estado EB. Mi estado S sub U más 1 sigue siendo EB. Y mi salida es EB. ¿Lo ven? Estoy en el estado EB. Viene A, P negado, me quedo en EB. Y mi salida es EB. Estoy en el estado EB, viene A negado P, mi salida es L negado y me voy a EB negado. Acá también me voy a EB negado y mi salida también es L negado. ¿Lo ven? Estoy en el estado EB negado. Si viene AP, me quedo en EB negado y mi salida es L negado. Si viene A negado, P negado, P bien fiera, me quedo en B negado y mi salida es L negado. Si viene A, P negado, me voy a EB y mi salida es L. Y si viene A negado P, mi salida es L negado y me quedo en E B negado. ¿Se entiende cómo llenar? Entonces tiene que estar sí o sí completa la tabla. No puede haber una celda, una posición sin darnos información. Entonces tanto el diagrama como la tabla me dan la explicación de cómo se maneja todo el sistema secuencial. Bien, eso es mili. ¿Qué hubiese pasado si sería una máquina del modelo de Moore? Ahora, EB la salida depende del estado. ¿Estamos? Entonces, siempre que esté en el estado B, la salida va a ser E. Siempre que esté en el estado
EB negado, la salida va a ser R negado. Y aquí igual, ¿qué puede pasar? Que venga A negado, P negado. Si viene A negado, P negado, sigue la salida energizada. O que venga A, P negado. O que venga A negado, P. O que venga AP. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia? Ahora estoy acá. ¿Qué puede pasar? Que venga A negado, P negado, o AP negado, a venir acá, o A negado P, o las dos. ¿Estamos? Este es el modelo Moore. ¿Qué va a cambiar este caso que coincide? Es que el modelo Moore, cada vez que esté en EB, la salida es R, y cada vez que esté en EB negado, la salida es R negado. ¿Puede haber más de... A ver, una pregunta. ¿Puede haber más de un estado que tenga la misma salida? ¿Puede haber estados distintos con la misma salida? Sí. Claro. En este caso no, pero En este caso no, pero puede haber el caso que hayan estados que tengan la misma salida. Que son situaciones internas que se van a posicionar para dar la salida. Uno a veces relaciona mucho el estado con la salida, no están vinculados. Una son las situaciones y otra cosa es la salida de esa situación. ¿Estamos? Bien. Igual es la tener transparencia. Esto de entrada, de salida, conjunto de estado, acá les pone bobina excitada, bobina no excitada. Ahí está el diagramita de la MED. Ya saben, tiene dos líneas de entrada y una salida. Pero lo que nosotros analizamos esto son los conjuntos de esos valores. Entonces, el modelo Mili ahí está. Bobina no excitada, así le llama el estado. Puede tener cualquier nombre de este estado y ahí se va moviendo según qué valor tome la entrada. Pero acuérdense, en el ser sincrónico, lee la entrada cuando viene el flanco del reloj. Y acuérdense que son condiciones físicas, no es que yo estoy, en el caso que esté detectando algo, bueno, estas son pulsadores, que son las que ustedes consideren. Pero en el tanque, cuando el nivel se mantiene, va a haber un tiempo que se va a mantener ahí, ¿no? No es que ese entrando está haciendo escuchar alguna salida. Modelo Mili, el modelo Moore, la salida ya depende del estado en el que se encuentra, y ahí está, y ya saben, no importa el orden que pongan las columnas, lo que importa es que esté representado la quíntupla con todos los elementos. Función de salida, conjunto de estado siguiente, al conjunto de estado y alfabeto de entrada. ¿Estamos? Las dos representaciones me dan toda la caracterización. Bien, ¿quieren que hagamos un pequeño receso? Modelar según Mili, detector de paridad. ¿Estamos? Si ven el diagrama temporal, ¿qué es lo que hace? Recuerden, cuando viene el clock, lee. En este caso, está tomando los flancos negativos de la señal. Entonces, detecta un 1, lee acá. Entonces la salida es 1. Ahora, ¿qué lee? 0, 0, sigue con 1. Cuando vuelve a leer otro 1, vas a separar la palabra, ¿ven?
Después lee otro 1, pasa a ser impar de vuelta. Lee otro 1, pasa a ser par. Ese es el retardo que tiene. Y todos los componentes tienen tiempo de propagación, ¿se acuerda? Por ejemplo, ahí como está puesto, está tomando cuando va Blanco de de uno, tener. claro, pero no concuerda con el diagrama. Así es. Con esto. Ya, Con el circulito. Bien. ¿Se animan a hacerlo? Alfabeto de entrada. ¿Cómo? Alfabeto de Alfabeto de entrada. entrada. 0, 1. Alfabeto de salida. 0, 1. Va Z, Z. No sé, hay que poner X. 0, 1, puede ser. Sí, O X negado, Z, Z negado. claro. Bien. Vamos a la obra. ¿Qué coro se evita? Lo escucho. Sí, yo creo que está muy buena esa. Entonces, cuando la salida sea 1, es que ha detectado la paridad impar. Cuando sea 0, que no ha detectado. ¿Estamos? Paridad par. ¿A dónde está la memoria acá? ZQ. Claro, cuando dicen que Z no, que salir, no es mejor en saber qué paridad tengo. Si tengo una paridad par y viene un 0 va a significar algo, si viene un 1 va a significar algo. ¿Lo ven? Por eso no nos da el ¿no? No es lo que da sincronismo, ¿no? La única razón de ser el bloque es el sincronismo.
¿Listos? Tenemos Un uno. o sea, es el de... ¿Bien? ¿Alguien hizo el de Mili? Bien. Pasen, por favor. Así vamos. Muy bien. Pero pase. ¿Qué todavía cuál no? Es el otro. Es el otro. ¿Cuál es su resultado? Es una- Entrada, salida, conjunto de entrada. No, este tiene que ser un poco porque yo voy a tomar diferente color. No, sí. Es al revés. Uno en paridad impar y cero en paridad par. Y paridad es una. Paridad impar es uno. Y ahí está como que impar vale así al mismo estado cuando vale cero la derivación. Porque es ¿entendés? Sí, o sea, uno. O sea, si estás en el estado, si tú estás en el estado impar y te llega un 1, seguís en el mismo estado. Ahí está en el mismo estado cuando es 0. Cambia de estado cuando vale 1. Por el X y X complemento. ¿Dónde decimos acá o acá? El 2. Yo te estoy diciendo que si tengo una entrada 0, En el estado. bueno, no está bien, que sí. Pero es paridad impar el 1. No importa, o sea, cualquier entrada que vos tengas, o sea, cualquier estado que vos tengas, si tu entrada es 0, volvés a donde está. Pero si es impar y voy mandando un cero, sigue siendo impar. Es como que jugás 1 más 0, te queda en el mismo punto. Y acá lo mismo, digamos. Acá, cuando tengo la entrada negada de vuelta, o sea, que vale 0, vuelvo al mismo punto. El cuadro me lo acuerdo a todo. Sí, tiene sentido, pero la parte Ese para mí voy a poner ese de 1. Todo caso.
X negado. Y ahora tiene que hacer ZU también con X. Si X vale 1, Está negado el par. No. Perdón, sí. Lo cerrado, no hace falta. Lo tengo así, pero no para hablar. ¿Cómo te ayuda eso? A ver si le va a dar un par. No, bueno, yo considero que salga. Supongo que cada uno lo para lo que acabo de decir. Bien, Enrique. ¿Cuál es bien y cuál es nulo? Bien. bueno. Yo puse como mis primeros dos estados, los dos únicos estados que tengan impar y par. Entonces yo digo, estoy en impar. Impar es igual a salida 1. Entonces, si entra X negado, que sería 0, así, 0 más 1, va a seguir siendo 1. Entonces se retroalimenta y vuelve a quedar la salida donde estamos parados. Ahora, si en caso que se ingresa X, o sea 1, va a cambiar el estado y va a pasar a ser par. Ahora, cuando esté en par y la salida sea 0, la entrada sea 0, voy a volver a estar donde estaba, en par. Ahora, en el caso de que la entrada sea 1, voy para el impar, que va a cambiar. Y bueno, la tabla que representa lo mismo que se representa en el diagrama. ¿Alguna duda? Luego puse a mi entrada X negado, X cuando es 1, X negado cuando es 0, la salida igual. Y a mi conjunto de estado le puse EP para cuando es par y EP negado cuando es impar. Entonces pongo mi primer caso, que es cuando es par, sería 0, 0. Entonces mi salida es que no es impar, Z negado. Ahora, si mi entrada me dice que yo estoy agregando un 0, sigue en el mismo estado. Este se cumple para ambos. Si yo tengo es par o impar y yo le agrego un 0, sigue siendo par o impar. Y cuando yo le agrego un 1, cambia de estado. Si es impar, pasa a ser par, pero impar pasa a ser par. Lo mismo acá. Bien, ¿se entiende? Y ahí en el estado impar, claro, en el estado impar, cuando vuelve al mismo estado, la salida no debería ser 0 porque ahí sí es par. En el P. ¿Ah? Sí. Sí, Se también se eso también lo yo digo en el P, En el otro. en el otro. impar. Sí, sí, Par. Ahí. Tengo 1, este sería 0, este sería 0, tengo 1, 0. Y salió, sí. Ahí está. Impar es 1. Claro, en el otro. En el otro no lo es. El otro. Impar tiene que tener salida 1. Tiene impar. Eso es lo que dice. Es el 0. Acá, esto es 1. Tengo entrada 0. 0. Y la salida no es Uno. 0. Sigue siendo impar. Salida 1 y el impar salida 0. Impar. Acá. Claro. Salida ese estaba bien. Este está expresado también. Tal vez. Cuando viene X pasa a ser 0 y acá pasa a ser 1. Sí. Eso sí pasa a ser Y ahí EP, ¿y por qué era llamado EP negado allá? Y no EI. Es un impar. Lo puedes llamar Dice impar, impar. Igual. pero a mí me han dicho que yo puedo poner cabañas, pero Entonces yo voy a poner, no es par. Yo pongo impar abajo, sí, no par. bueno, para que se entienda. Bien. ¿Estamos con el tema? ¿Dudas? Es que una maravilla el tema. ¿Sienten?
que revela un montón de sensaciones internas conocidas, ¿no? ¿Ves que no queremos hablar? Bien. Gracias. Entonces, ahora sale el conjunto de estados. Le pone 0, 1, 0, 1, S0, S1. Como tiene el mismo nombre, uno se da cuenta que es cada cosa por la ubicación en el diagrama de transiciones, ¿no es cierto? Siempre es entrada, salida. Modelo mili, modelo mul. Acá dice modelar según mul y mil un detector de secuencia cuya salida se activa con la secuencia 1, 2, 3. En este caso, bien, tenemos 10 dígitos, 10 números del sistema. Bueno, nos interesa el 1, 2 y 3. El 1 representaría cualquier otro tipo de valor. ¿Estamos? Porque a mí el que me interesa guardar es el 1, el 2 o el 3. No el 0, el 4, el 5, el 7, el 9. ¿Se entiende? Por eso al 1 lo llama cualquier otro número. ¿Qué es lo que dice? Cuando venga el 1, cuando venga el 2, y cuando venga el 3, la salida es 1. ¿Me van siguiendo? Entonces, en este caso, el alfabeto de entrada es 1, 2, 3 o cualquier otro número. ¿Estamos? Pues no me interesa que otro número venga, no lo voy a guardar. Mi alfabeto de salida es 0 o 1, que se cumpla o no, sé o no sé. Entonces, vamos a estar en un estado 0, una vez en vídeo muy. Empezamos a analizar, ¿qué pasa si viene un 1? Lo guardo. Y la salida es 0. Pero me da un estado que viene un 1. ¿Qué pasa si viene un 2? Nada. Porque no es parte de la secuencia. O si viene un 3, o si viene cualquier otro. ¿Entiendes? Ahora, estoy en el estado que viene un 1. Yo tengo que detectar la secuencia 1, 2, 3. O puede ser 1, 1, 1, 2, 3 también. Entonces, si viene un 1, me voy a quedar acá. Si viene un 2, a este sí lo voy a recordar. Un estado que viene un 1, 2. Y si viene un 3, 1, 3, no es parte de la secuencia, voy a volver. O si viene cualquier otro número. Entonces, en este estado, 4 flechitas, en este estado, 1, 2, 3, 4 flechitas. Ahora, ¿qué pasa si viene un 1? Vuelvo acá. Entonces, 1, 2, 1, 2, 3. Si viene un 2, es 1, 2, 2. Ya no es parte de la secuencia. Y si viene un 3, Estado 3, 1, 2, 3 y con la salida 1. ¿vuelve al estado 3? Vuelve al estado inicial y como Vuelve al estado salida. inicial con salida 1. O si viene cualquier número. ¿Se entiende? Y si viene un 1, vuelvo acá. ¿Se entiende el diagramita? ¿Cómo se va moviendo? ¿Por qué no me interesa almacenar los otros? Ahora, si esto hubiera sido un muro, la cosa ya cambia. Esto en estado 0 con salida 0. ¿Qué puede venir? 2, 3. 2, 3 o cualquier número. Si viene el 1, lo guardo y voy a un estado con salida 1. Que no es nada, ¿no es cierto? Si viene un 1 me quedo. Si viene un 2, lo guardo. Si viene un 3, vuelvo. O si viene cualquier elemento. 1, 2, 3, 4. Si hemos analizado en este estado todas las condiciones posibles. Ahora, ¿qué puede pasar? Que venga un 1, que venga un 2, o cualquier elemento. Y si viene un 3, Tengo que un E0 salida 1. tengo que ir a otro estado que me guarde E1, 2, 3. ¿Estamos?
Y ahí, ahora de vuelta, ¿qué es lo que pasa? Que venga un 3, que venga un 1, o que venga un 2, o que venga cualquier uno. ¿Se entiende? En este caso, Moore tiene un estado más que 1000. ¿Lo ven? Yo acá con el 3 ya vuelvo, no me importa guardarlo. Porque yo ya estoy en el estado con tal entrada, el estado de la salida. Ya como el estado sí o sí depende de la salida, sí o sí depende del estado, necesito este estado adicional. ¿Ven la diferencia entre 1000 y Moore? Entonces, no siempre 1000 y Moore van a tener la misma cantidad de entrada. ¿Cómo sería peor? Lo guardo en la memoria más. Depende del caso. Porque por ejemplo, si no estás contando algo, ¿para qué va a estar poniendo entrada, salida a la cuenta? Que sabe que en ese estado la cuenta va a ser esa. Por eso cada modelo va a depender de qué es lo que. Entonces, convenciones, aspecto de entrada, si es igual a 1 es que la salida es correcta, igual a 0 que no. El modelito de Mili, y bueno, ahí tiene. Conjunto de estados, no lo pusimos acá, sería E0, E1, E1, 2, el Mili, y el Moore, E0, E1, E2, E1, 2, E1, 2, 3. ¿Estamos? Este es Moore. Bien, este es el Mili, este es el Moore. Este es básicamente lo mismo, un procesador de texto que debe ser 1 cada vez que la palabra empieza con LO y termina con O. ¿Estamos? Entonces, ¿qué necesita saber aparte de guardar LO? Tiene que ver el espacio, para saber que la palabra ha empezado y ha terminado. ¿Estamos? Por ejemplo, Lorenzo, LO, hasta la O. Cuando termine va. Entonces, lo que me interesa es que caracteres me generan alguna información, LO espacio y el U es cualquier otro carácter. Pero básicamente es el mismo circuitito. Viene espacio, quiere decir que empezó palabra, tiene que guardar la L, la O, hasta que venga otra O. Y en esa otra O, si viene un espacio, es que ha terminado la palabra. ¿Se entiende? Ahí cuando viene, y termina. Pero es básicamente lo mismo, se analizaron después. Y este es un modelo de Moore. Obviamente Moore va a tener un estado más que Mili, porque este está volviendo ya con una salida 1. Voy a tener que tener otro estado que tenga la salida 1. Entonces, bien, este es un ejemplo de un móvil autónomo. ¿Qué es lo que dice? Modelar según Moore y Mili, un móvil autónomo que busca la salida girando siempre que encuentre un obstáculo. El robot cuenta con un sensor X, que es 1 ante la presencia de un obstáculo. También cuenta con 2 líneas de control, Z1 y Z2, que se activan para giro a la derecha o giro a la izquierda respectivamente. El robot debe alternar entre girar a la derecha o a la izquierda hasta que no se detecta obstáculo. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona? Tienen un autito con 2 ruedas y un detector acá. Entonces, ¿cómo avanza el autito? Derechito. Porque ahí dice Cuando detecta alterno. el autito avanza derechito. ¿Cómo hacemos que avance derechito? Hacemos andar a doblar al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces van a doblar girando y van a andar. Y para que gire, ¿qué es lo que haga? Gire uno y no la otra. Freno una, giro la otra, ¿no es cierto? Y si no, freno una y avanzo con la otra, ¿estamos? Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando detecta obstáculo, clava una y gira la otra, hasta que no detecte. Y después revés. Cuando detecte, seguir derecho. Básicamente es eso. Entonces, alfabeto de entrada, X negado. X negado, 0, 1, no hay obstáculo, hay obstáculo. La fecha de salida, Z2, Z1, Z2 negado, Z1 negado. No, perdón, nada que ver.
Solamente prende una este. Claro, las dos rueditas andando, o una andando o la otra. Acá no, la que se va a quedar parada. O sea, la 0, 0 no la vamos a tener, ¿estamos? Entonces, 1, 1 para que avance, 1, 0 para que gire hacia la derecha, 0, 1 para que gire hacia la izquierda. ¿Estamos? Y bueno, y ahí lo único que hay que hacer es ir poniendo las condiciones. No hay obstáculo, ¿qué hace? Avanza, 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 hasta que detecte un obstáculo. Y ahí la frena y empieza a girar hacia un lado. Este 1 me dice que sigue detectando el obstáculo. Por eso va a seguir girando hacia el mismo lado hasta que no detecte. Una vez que dejó de detectar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a avanzar. Ahí empieza a avanzar. Y se queda avanzando hasta que detecta obstáculo y empieza a girar al otro lado. Y ahí se queda. ¿Se entiende cómo funciona el diagrama de transición? ¿Lo ven? Entonces ahí choca, gira hacia un lado, hasta que avanza. Vuelve a tocar, vuelve a girar. Diagrama de transición, tabla de transición. Y con Moore, ¿en qué va a cambiar? Que la salida solo depende del estado, pero básicamente el funcionamiento es el mismo. Se va a quedar acá mientras no detecta obstáculo, va a necesitar. Enseña la diferencia entre estados, entrada y salida, ¿no? Y vean que hay dos estados que tienen las mismas salidas acá, pero se dan en situaciones distintas del diagrama. Y ahí está la función de salida. Este es un software gratuito que viene. Si quieren jugar con él un ratito, cuando estén aburridos pueden hacerlo. Mi sugerencia fue más con el cuarto que con esto. Pero bueno. Conversión. Ahora, yo tengo una máquina Mili y quiero ir a una máquina Moore. O tengo una Moore y quiero ir a una máquina de Mili. ¿Estamos? Todo sistema secuencial, eso responde a las preguntas de hace un ratito, se puede modelar indistintamente mediante una máquina de Mili o una máquina de Moore. Existen obviamente dos tipos de conversión, de Mili a Moore o de Moore a Mili. ¿Estamos? Las máquinas resultantes de la conversión son modelos equivalentes. ¿Estamos? O sea, dos modelos van a ser equivalentes porque se van a mover igual. Indistinto de qué máquina yo trabaje, para un alfabeto de entrada tiene que ser la misma salida. O sea, si acá ingresa 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, las dos máquinas tienen que tener la misma salida. Ahí van a ser dos máquinas equivalentes. Si da una longitud de palabra n, la salida ya no es igual, ya las máquinas son distinguibles. Con que una salida sea distinta, ya no son iguales las máquinas, ¿entienden? Pero si en una caja negra, donde tengo entrada y salida, la única manera de que sean equivalentes es que para cualquier longitud de palabra sea la misma, con las mismas condiciones de longitud de entrada, ¿se entiende? Entonces, la cantidad de estado de una Mili es menor o igual a la de una máquina Moore equivalente. Entonces, Mili siempre va a tener menos estados que Moore. No siempre, pueden ser iguales también. Pueden ser iguales o menos. Dadas dos M1 y M2, dadas dos máquinas, a una la llama máquina 1 y otra la llama máquina 2, con idéntico alfabeto de entrada y alfabeto de salida, idéntico X y Z, dado todos los posibles pares de estado S1 de la máquina M1 y S2 de la máquina M2, todos los estados de las dos máquinas, la máquina 1 y la máquina 2 se dicen equivalentes cuando para toda secuencia de entrada produce la misma salida, tomando como estado inicial de M1 a S1 y de M2 a S2. ¿Qué quiere decir? Que parto siempre del mismo estado, ¿no? Yo parto de este estado con la secuencia de entrada y de este estado con la secuencia de entrada de acá y van a ser equivalentes. Si yo parto acá y acá, no van a ser equivalentes, porque van a estar en condiciones internas distintas. Basta que exista una secuencia de entrada que produzca una salida diferente para que las MEP sean distinguibles o no equivalentes. ¿Estamos? O sea, pregunta de examen, no parcial, sino de los que vienen de quizzes. Cuando una máquina es distinguible, si la longitud de salida, pues estas palabras les van a servir
para la parte teórica. No tanto para la práctica, que es hacer nomás, es como pasa una máquina a la otra. Entonces, dos máquinas son equivalentes cuando para toda secuencia la salida es la misma. Y son distinguibles cuando con una ya no sea igual, ya son distinguibles o no equivalentes. Ejemplo de máquinas equivalentes. Máquina 1 y máquina 2. Para cualquier longitud de entrada, la salida tiene que ser la misma. Son estas que hicimos acá. ¿Estamos? Entonces, la secuencia que ustedes pongan, estoy en esta máquina. Viene un 1. Viene un 1, viene un 1. La salida es 0 en ambos casos. Viene otro 1. Se queda acá, sigue siendo 0 la salida. Viene un 2. Vienen acá y las dos salidas son 0. ¿Ven? Viene un 3. La salida es 1, viene acá. La salida es 1, viene acá. Viene otro 3. La salida es 0. La salida es 0. ¿Se entiende? No importa cómo se mueve interna la máquina. Lo que a mí me va importando es, con esa entrada, qué valor toma la salida. Conversión de una MEF de Moore a una MEF 1000. No hay tanta complejidad acá. Yo estoy en A, si viene alfa, la salida es 0. Yo estoy en A, si viene alfa, la salida es 0. Si viene beta, la salida es gamma. Si viene beta, la salida es gamma. ¿Me van siguiendo? Estoy en B. Si viene beta, la salida es gamma. Si viene beta, si viene alfa, se va a C y la salida es Y gamma. ¿Se entiende cómo me voy moviendo? Entonces estoy en este, cuando viene alfa, veo a dónde es la salida y ahí la voy poniendo. Cuando la conversión es de miliamur, lo que tengo que ver es las convergencias, las flechitas que me llegan. O sea, me tengo que parar en un estado y ver qué flechitas llegan a ese estado. Las salidas distintas de esas flechitas que llegan se van a desglosar en tantos estados como salidas distintas tengo. Es decir, yo acá me paro en E0. A E0 llega 2 con salida 0, 3 con salida 0, gamma con salida 0. 2 con salida 0, 3 con salida 1. O sea, ya me está llegando una flechita con salida distinta. Entonces a E0 hay que dividirlo en 2. Si hubiera llegado un 2 acá, tendría que dividirlo en 3. 1 para 0, 1 para 1 y 1 para 2. ¿Se entiende? Entonces lo que tienen que ver es el estado en el que estoy, las flechitas que llegan. Y de las que llegan, ¿cuántas salidas distintas tenemos? ¿Estamos? Entonces, a A no llega ninguna. A C me llega beta con salida Z1. Beta con salida Z1 y beta con salida Z2. Entonces C se va a desglosar en dos estados. Un C' y un C2', si quieren llamar. Estamos uno con salida Z1 y otro con salida Z2. Esto vamos a hacer a esto, porque es que más nos puede llegar a costar. Entonces, como todo diagrama de modelo matemático, me interesa la química. Alfabeto de entrada, ¿cuál es? Alfabeto. Alfabeto de salida, Z1 y Z2. Entonces, A no le llega nada. Vamos a C. A C lo desglosamos en dos. C' con salida Z1 y C2' con salida Z2. ¿Estamos? A B también le llega Z1 y le llega Z2. A B le llega Z1 y a B dos asteriscos le llega Z2. ¿Estamos? Ya, hay que escribirlo. Claro.
Y acá A con salida Z2. Ahora, si estoy en A y viene alfa, voy a B pero con salida Z1. Voy a B con salida Z1. ¿Estamos? Y si llega beta, voy a C con salida Z1. Ahí no hay problema. ¿Estamos? Ahora bien, me tengo que parar en cualquiera de estos, que cualquiera de estos es el desglosado de acá. Ahora que estoy en C, si viene alfa, voy a B con salida Z1. Si viene alfa. Y si viene beta, me voy a C, pero con salida Z2. ¿Estamos? En C he analizado alfa y beta. Ahora estoy en C con salida Z2. Estoy acá. Si viene beta es un autolazo, porque tengo que quedarme en Z2. ¿Ven? En este caso me voy a Z2, pero acá ya estoy en Z2. Y si viene alfa, me voy acá. Ahora, estoy en B. Si viene alfa, tengo que ir a un B con salida 2. Y acá este alfa va a ser un autolazo. ¿Lo ven? Y si viene beta, me voy a C con salida Z1. Pero cada estado tiene que tener tantas salidas, tantos efectos de entrada, tantas flechas que salgan como elementos del efecto de entrada. ¿Se entiende? Entonces, A, beta, Z1, Z2 y se desglosa. Número de estados mili menor o igual al número de estados mur. Cada estado de mili se desdobla en tantos estados como salidas diferentes tengan. ¿Puede corregir allá la página?